Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maida Isabel Luna Calvo, del estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, Tecnológico Nacional de México, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística. Actualmente me encuentro cursando la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. Eh, en esta ocasión vamos a realizar unos ejercicios respecto a la unidad 4, empezando con el tema de la estimación de la proporción de una población. Objetivos. Número 1. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador sesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos el nivel de confianza de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Definiciones. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con nivel de confianza de 0.10, 95% con nivel de confianza de 0.5, 99% con nivel de confianza de 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Ejemplo, selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Dice el inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Aquí tenemos que usar la calculadora para sacar el resultado y hacemos 525, que fueron las niñas que nacieron
con ese género de 574, que es el total. Y tenemos que fue de punto 91. Aquí está el resultado. ¿Se alcanza a ver? Punto 91%. Esa es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas. Se utilizan los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Aquí sí vamos a utilizar el Minitab. Nos vamos a estadísticas, una proporción y datos resumidos, número de eventos, 574, 525. Ah, perdón, aquí pusimos al revés. Fueron 525 y 574. Y aquí le damos aceptar. Y ahí tenemos nuestro resultado. Aquí le damos a estadística básica, una proporción, y le damos en opciones, y aquí pues está 95%. Le damos a aceptar. Y pues aquí el resultado son nuestros intervalos. En intervalo inferior, que es de punto 888, tomamos tres cifras, y el límite superior, que es de 936. Para el inciso B, se utilizan los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Aquí, pues aquí está, aquí nos dice igual que es del 95%, y este sería nuestro valor, nuestros intervalos de confianza, que va desde punto 888 a punto 936. Continuamos con el inciso C.
Dice, el inciso C nos dice, calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a estadística. Potencia y tamaño, ¿no? Tamaño de porción. Aquí nos da la media, porción. Valor de planificación, dijimos que era .91, lo que obtuvimos con la calculadora. 91, 4. Resultado de la calculadora. Aquí número del error. 74. Y aquí sería aquí pues tenemos un margen de error que nos da pues es un límite inferior y un límite inferior, que el primero sería 2. Sería 0.0216 el superior y 0.025. Dice, el inciso D nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Vamos a estadística, potencia. Aquí, aquí punto 9, tamaño de la muestra. Y aquí punto 0.1, que es con 1% del margen. Y aquí pues es el nivel de confianza del 95%. Vamos a ver, ok. Y aquí está. Nuestro resultado. Dice nuestro margen de error con el punto 0.1 y el tamaño de la muestra 3786. Esto sería el resultado del ejercicio del inciso D, perdón. Se calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuera del 90%, el margen de error del 1%. Ahí está. Ahora aquí dice ejercicio de selección del género. Dice, el Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Ahora pues es con el género de los niños, ¿no?
Entonces dice el inciso A, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR? Sería 127 entre los 152 y nuestra respuesta sería punto 835. Aquí está, 835. Hacemos con la calculadora y ahora el inciso B. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de los niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Nos vamos a estadística básica, una proporción, datos resumidos. Aquí pues está los datos que hicimos nosotros. El total es 105. Número de eventos son 127. Número de ensayos son 152. Y vamos a aceptar. Y aquí está el número de eventos, 152. Y las veces que ocurrió el evento, 127. Y aquí está nuestro intervalo. El límite inferior es de .766 y el límite inferior es de 890. Esa sería la respuesta del inciso B. Ahora dice calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a estadística. No, tamaño de la muestra, también por la estimación. Dice, bueno, proporción, valor de planificación de la proporción que era de punto que 8.835. Dice aquí estimar tamaño de la muestra. Aquí vamos por el error. Tamaño de la muestra 150 y ¿qué? 152. Y aquí le damos aceptar. Y aquí nos da un margen de error que es de .068 y un límite superior que es de .055. Este sería en inciso C. Y el inciso D dice calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2 a un nivel de confianza del 99. Aquí pues nos damos lo mismo. Estadística es potencia de muestra. Aquí en vez de esto le vamos a poner que es .02. .02. Tamaño de la muestra 152 en opciones. Dice con un nivel de confianza de... No, ahí estaba bien, era un 95. Aquí no se ve. Con un nivel de confianza del 99, dice aquí. El 99. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí está. Y igual nos da un... Dice proporción .02. Nivel de confianza 99. Margen de error del límite inferior .017, margen de error límite superior .050. Ok, ahí tenemos terminado el primer ejercicio.
bueno, los primeros ejercicios del primer tema. El siguiente tema dice que es estimación de la media poblacional, nivel de confianza o conocida. Objetivos, dice uno, entender que la media muestral de X sobre X es la mejor estimación puntual de la media poblacional full. 2. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. 3. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. La media muestral ah, es la mejor estimación puntual de la media poblacional full, debido a que las medidas muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Dice, aquí tenemos un ejemplo pesos de hombres. Y se han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Es N, el número total de eventos, 40, y la que es la media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Dice el inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Inciso B, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95%. Y dice el inciso A, pues aquí en el mismo ejercicio lo podemos saber que viene siendo este resultado. Sabemos que es la media muestral de una proporción y sería 272.55. Inciso B, construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Vamos a Minitab, estadística básica. Aquí es una muestra de Z. Aquí entonces resumidos. 172.55 y la desviación estándar es de 26 y pues todo lo sacamos de la información del ejercicio que nos dan los datos. Que vemos que sea 95%, aceptar. Y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza que es con el límite inferior de 164.49 y
180.61. Esa sería nuestra respuesta de inciso B. Pues el intervalo de confianza nos explica nada más que los datos deben de estar dentro de estos resultados. No debe estar de menos ni de estar más de 180.61. ¿Ok? Vamos con el inciso 6. Se calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a Minitab. Estadística básica, potencia y tamaño de la muestra. Aquí vamos a ponerle la media. Desviación estándar 26, que es lo que nos está diciendo en el ejercicio. Dice margen de errores del 5%, que sería, no le damos 5 opciones. Noventa y cinco. Se supone que la desviación estándar se conoce. Aquí le vamos a dar suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Sí, sí, porque en el ejercicio nos lo están dando, ¿no? Si ya dijimos que es de 26, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y aquí está. Y aquí está, parámetro de distribución normal, desviación estándar 26, nivel de confianza 95. Y aquí tenemos un tamaño de la muestra de 104, que serían 104 nacimientos de niños varones. ¿Ok? Dice, ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 alumnos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 54. Dice, calcule la mejor estimación puntual de la media de conteo de glóbulos rojos de adultos. Aquí, pues igual que el ejercicio anterior, ya nos lo está dando en la información del problema. Es la media muestral, que es de 4.63.
¿ok? Dice el inciso B, construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de los glóbulos del adultos. Ahora sí nos vamos a Minitab, estadística básica. Ay, de la muestra de datos resumidos. Media de la muestra va a ser 4.63 y una desviación estándar de 0.54. En opciones nos dice que dice considera un nivel del 99%. Entonces aquí le ponemos nivel de confianza 99. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos aquí error estándar en la media 0.84, la media 4.63. Y aquí está. Nuestros intervalos es de 4.410 al límite superior de 4.449. ¿Qué nos quiere decir? Pues lo mismo, que depende de cuántas muestras se hagan, pues los datos deben de encontrarse dentro de estos intervalos, ¿no? Ahí se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población es 54 a un nivel de confianza del 99. Aquí pues hacemos lo mismo. Tamaño de la muestra para estimación, media. Si desviación estándar, pues aquí nos está dando otros datos. Que dice 54. Se estima tamaños de la muestra. Y dice margen de error. Aquí pues el margen de error nos dice que es del 0.25. En opciones nos está pidiendo un nivel de confianza con 99, si no me equivoco. Sí, con nivel de confianza en 99, le cambiamos aquí, vamos 99, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro tamaño de la muestra, debería de ser de 309.558. Ok, aquí con un margen de error de 0.25. Y ahí está. Ahora nos vamos con el siguiente tema, que es estimación de la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Entonces dice definiciones: cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de Student, desarrollada por William Gossett 1876 a 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery
que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con pequeñas muestras. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Dice, definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectadas es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n menos 1. Y pasamos con el ejemplo. Dice ejemplo peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluyen los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso del medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza del 95. Y pues aquí abrimos el archivo. Ok, para resolver el inciso A, pues necesitamos saber eh, nos hace falta otro dato que resolviendo el inciso B, pues lo podríamos resolver ahí. Entonces, resolvemos los dos juntos. Nos vamos a minita. Aquí está el peso. O sea, vamos a cerrar el otro. Bueno, no lo cerramos, lo dejamos así abierto. Nos vamos a estadística básica. Como no tenemos la desviación estándar, nos vamos a ir con T de una muestra. Y nos va a salir datos resumidos. Tamaños de la muestra son 62. Aquí pues tenemos los datos, le ponemos esto. Nos vamos a opciones. Nos está pidiendo 95. Media, igual a aceptar. Y aquí pues por ende tenemos el inciso B. Aquí pues como habíamos mencionado, tenemos también el resultado del inciso A. Aquí nos está dando la media muestral, que es de 27.44.
con una desviación estándar de 12.46 y el error estándar de la media 1.58 y los intervalos que van del límite inferior de 24.28 al límite superior de 30.60. Entonces, pues ya tenemos resuelto el inciso A y el inciso B. Entonces, sí, sí. Se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.74 milibras a un nivel de confianza del 95. Vamos otra vez. Estadística, potencia y tamaño de la muestra. Y aquí, estimación, la dejamos como media. Desviación estándar, 13 punto, ¿cuánto era? 13.65. Aquí, tamaño de la muestra, margen de error. Nos dice que es del 3%. Ponemos 3. Y opciones, aceptar y aceptar. Entonces, si el 95%, si con un nivel de confianza del 95%, aquí está. Desviación estándar 13.65 con un nivel de confianza del 95, con un margen de error del 3%, tamaño de la muestra 82. Entonces, este sería nuestro tamaño de la muestra. Ok, entonces pasamos al siguiente. Dice ejercicio, peso al nacer. Dice una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 31,03 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos del bebé al nacer. Construya un intervalo de confianza del 95 para los pesos de los bebés al nacer. Aquí pues ya nos está dando la media muestral. Ya por ende tenemos el resultado del inciso A y se calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos del bebé a nacer, que es de 3.103 gramos y se construye un intervalo de confianza del 95 para los pesos de los bebés al nacer. Entonces nos vamos a Minitab. Seguimos usando el que usamos. Nos vamos a estadísticas. Estadísticos gráficos. No, 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 no. No era ahí. Estadísticas.
Esta es la muestra, datos resumidos. El tamaño de la muestra, que es de 186, con una media de la muestra de 3103, con una desviación estándar de 696. Y en opciones, pues, nivel de confianza no nos lo está pidiendo, entonces sabemos que por default va al 95. Bueno, de hecho nos está pidiendo un 95%. Y le vamos a aceptar y aceptar. Y aquí está. Aquí está nuestro intervalo, que va de 3003.0 a 3203.0. Entonces, en cualquier número de muestras que se hagan, los valores deben de estar dentro de este rango. Entonces nos pasamos al inciso 6. Se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es 465 gramos a un nivel de confianza de 95. Entonces nos vamos otra vez. Abrir el otro. Es este. Estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación, media. Desviación estándar, nos está dando una desviación estándar de 465. Aquí pues queremos estimar el tamaño de una muestra y nos da el margen de error del 10. Le ponemos margen de error del 10% y en opciones con un nivel de confianza del 95%. 95%, aceptar y aceptar. Y aquí está. Margen de error con el 10%, nivel de confianza 95 y necesitamos un tamaño de la muestra de 8307. Y tendrían que ser 8307 bebés, el total de bebés para que nuestro margen de error no más sea del 10%, con una desviación estándar de 465 gramos. Ok, pasamos al siguiente tema, que es estimación de la varianza poblacional. Dice definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para la desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1. Dice propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y t de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. 2. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. 3. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dada por GL, que es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral S al cuadrada es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Una desviación. Los valores de S cuadrado.
tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a desviación estándar cuadrada. Dice que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como, perdón, como una estimación puntual de, de desviación estándar. Dice, a ver, vamos a cerrar primero este mini tab. Dice, ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Dice, utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. El inciso A, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso B, construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de todas las calificaciones de crédito. Inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% o una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a abrir Minitab. Y aquí nos vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a ir a una varianza. Ese, pues aquí. Vamos aquí. Le damos aquí. En opciones. Nivel de confianza 95. Y le damos a aceptar. Y aquí está. Aquí tenemos nuestro resultado. Dice intervalo de 95% de confianza para la división estándar, Sanochi cuadrada. Entonces, aquí resolvemos dos ejercicios, o los dos incisos, el inciso A y el inciso B. Se calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Y aquí pues nos está dando. Está. Aquí tenemos nuestros valores. Dice que nuestro tamaño de la muestra es 100, desviación estándar 92.2, nuestra variancia 8502 y este sería el resultado del inciso A, que es nuestra mejor estimación de 92.2 y nuestro intervalo de confianza
Nuestro intervalo de confianza es de 81.0 a 107.1. ¿Ok? Dice, ahora el C calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Vamos a... ta, ta, mm, desviación estándar, 75. Estimar el tamaño de la muestra y nos pide el margen de error que nos está dando del 10%. Tenemos 10. En opciones, pues tenemos 95, que es lo que nos está pidiendo. Aquí está, le damos a aceptar. Y aquí está. Nuestro margen de error, 10%, y nuestro tamaño de la muestra es de 140. Entonces, dice, si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza, pues tendríamos que tener un tamaño de la muestra de 140. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos resuelto este. Nos pasamos al siguiente. Dice, ejercicio consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construya un intervalo de confianza de 95 para la desviación estándar del consumo de energía. Se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90. Ok, abrimos nuestro archivo. Vamos a cerrarlo para que no nos lo sature tanto. Y aquí está. Y le vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a resolver primero el B y con la información que nos dé en el B obtenemos el resultado de la A. ¿Okay? Entonces nos vamos a Minitab, vamos a estadística básica, estadística básica, una varianza. Aquí pues tenemos los datos en una columna. Vamos al consumo. Opciones de 95, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos. Nuestra desviación estándar es de 692 y nuestros intervalos son de 576 a 867. Ya sabemos que es la media muestral de la proporción y es nuestra mejor estimación, 692. Y para la respuesta del inciso B es 576 como límite inferior y como límite superior es 867. ¿Ok? Entonces pasamos al inciso C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza del 90. Vamos igual. Estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Y pues tenemos
desviación estándar, desviación estándar de 250, 250 con un margen de error del 10%, 10 con un nivel de confianza de, nivel de confianza de 90%, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos un margen de error del 10%, una desviación estándar 200% con 250, un nivel de confianza de 90%, y necesitaríamos que nuestro tamaño de la muestra sea 921 para que tengamos un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250, un nivel de confianza del 90. Pasamos al siguiente tema, que es fundamentos de la prueba de hipótesis. Dice definición. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Dice definiciones. La hipótesis nula, denotada como H0, es una afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa denotada como H1 o HA es la afirmación de que el parámetro tiene un valor de que en alguna manera difiera de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, menor que o mayor que, o bien no es igual a H1 es la expresión simbólica de que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado como alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Si un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Si tipos de prueba de hipótesis, prueba de dos colas.
La región crítica se encuentra en las dos regiones colas extremas bajo la curva. Y aquí tenemos, sería esta y esta. Serían la región crítica. Dice prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Aquí sería de este lado. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. Sería esta la prueba de cola derecha. Dice decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula. Como número 1, se rechaza la hipótesis nula. Número 2, no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, creo que era, rechace hipótesis nula. Si el valor P es igual, perdón, si el mayor P es mayor al nivel de significancia, no rechace hipótesis nula. Dice errores en la prueba de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, se utiliza el símbolo B, beta, para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa a partir y un valor es particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Dice prueba de una afirmación respecto a una proporción objetivo. Someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo, bombas de gasolina. Cuando se examinó con la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1,299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Que vamos a utilizar Minitab. Vamos a seguir usando el mismo proyecto. Ok, vamos aquí tenemos pues los datos que nos dan son 5.686 y suponemos que el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas.
Vamos a estadística básica, una proporción. Aquí tenemos datos resumidos. Tenemos número de eventos, 500, 1299. Dice el número de ensayo, 686, 686. Y aquí dice realizar prueba de hipótesis, pues sabemos que ese es el tema, ¿no? La prueba de hipótesis. Aquí estamos mal, era 86. Punto 20. Vamos en opciones. Nivel de confianza del 95. Sabemos que siempre nos lo da por default. Y nuestro nivel de confianza, nivel de significancia es de 1%. Entonces, el nivel de confianza tendría que ser 99. Entonces, hipótesis. Método. Ahí queda igual. Ahí dice la afirmación de que menos del 20%, entonces pues queremos que sea la cantidad menos, ¿no? Entonces sería menos del 20%. Entonces le damos OK. Y aceptar. OK. Aquí tenemos, dice nuestro valor de P es 1. Y pues esto significa que a ver, que aquí tenemos que nuestra hipótesis nula dice que P es igual al 20%. Y nuestra hipótesis alterna nos dice que P es menor que 20%. Entonces, como el valor P nos dio 1, que sería el 1%, el 0.1%, entonces rechazamos nuestra hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis alterna. ¿Sí?
Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. En el anterior, pues, rechazamos nuestra hipótesis nula, ¿no? Ejercicio: detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces nos vamos aquí mismo. Vamos a utilizar la misma, es una proporción, datos resumidos, número de eventos. Y le vamos a borrar ese con 98 resultados. 98. Este va aquí. 98. 98. 24 casos son resultados incorrectos y 74 son datos de utilice el nivel de significancia de 0.0 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, son 74 casos correctos. 4. Sí, realizar la prueba de hipótesis. Sí. Una proporción de el 80% menos va a ser 0.80. Nos vamos a opciones. Un nivel de confianza. No, aquí nos está dando un nivel de significancia del 0.05. Entonces sería un nivel de confianza del 95. Ese 95. Dice proporción menor que la proporción hipotética. Dice si son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces aquí va menos, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro valor P, que es de 0.162. Entonces nuestra hipótesis nula nos dice que P es igual a 0.800 y nuestra hipótesis nula nos dice que es menor que 0.8. Entonces, como nuestro valor P fue 0.162, estamos viendo que vamos a rechazar nuestra hipótesis nula, que nos dice que es igual a 0.8. Entonces, nuestra hipótesis nula dice que es menor que 0.8. ¿Ok? Ahí queda nuestro ejercicio. Nos pasamos al siguiente. Dice, prueba de una afirmación respecto a una media. Una desviación estándar conocida. Objetivo: someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: pues conocimiento de la desviación estándar, tamaño de la muestra, n mayor que 30, tamaño de la muestra menor de 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Dice, tenemos un ejemplo.
Ejemplo, barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: N, que es igual a 40, y media muestral, que es igual a 172,55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilicé esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 163,3 libras, que era la recomendación de peso M-04-04 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0,05 y el método del valor P. Ok, nos vamos a Minitab. Aquí estadística básica. Estadística básica. Una muestra de Z. Aquí está. Entonces, tamaño de la muestra de 40. Media de la muestra 172, 72, 6 libras. Realizar prueba de hipótesis hipotética. Dice tener una prueba bastante mayor que 163,3, 163. Nos vamos a opciones. Un nivel de significancia de 0,5. Entonces nuestro nivel de confianza es 95. Dice, nos está pidiendo ese y metan un peso medio. Ahora le cambiamos en mayor. Dice media. Entonces le damos aceptar. Y aceptar. Y aquí tenemos nuestro valor. P es 0,064. Entonces nuestra y nuestra hipótesis nula nos dice que es igual a 166,3 y nuestra hipótesis alterna nos dice que es mayor que 166,3.
Aquí pues tenemos que nuestro nivel de significancia era 0.05 y nuestro valor de P es mayor que 0.064, pero nuestra hipótesis nula nos dice que iba a ser igual a 166.3. Entonces, no, no, no tenemos evidencia suficiente para para rechazar hipótesis nula, pero no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que nos decía que iba a ser mayor a 166.3. Ok, en eso concluimos este ejercicio. Nos pasamos al siguiente. Dice ejercicio latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Separación. Las latas de Coca-Cola tienen volúmenes con una media de... Entonces nos vamos a estadística, estadística básica. Nos muestra tamaño de la muestra, son 36. Medio de la muestra es de un volumen medio de 12.19, una desviación estándar de una desviación estándar de todas las latas regulares de 0.11, dice realizar prueba de hipótesis. Sé que la prueba de hipótesis es una media de 12 onzas. 12. Vamos a opciones. Aquí nos está diciendo que el nivel de significancia va a ser de 0.01. Entonces nuestro nivel de confianza es 99. Hipótesis alterna. Vamos a aceptar y ahí está. De que las latas rural tienen volúmenes con la media. Aceptar y aceptar. Y aquí está. Aquí nos está diciendo que el valor P es de 0.000
y entonces pues men- es menor que nuestra, nuestro nivel de significancia. Entonces, aquí rechazamos la hipótesis nula, no existe evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula, pero no podemos aceptar la hipótesis alterna que nos decía que, y aceptamos hipótesis alterna que nos dice que no iba a ser igual a 12. Y si pues no está siendo igual, nuestro valor es de 0.005. Con eso concluimos nuestro tema y nos pasamos al siguiente, que dice prueba de una afirmación respecto a una media o desconocida. Ese objetivo. Someter a una prueba de afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra debe ser mayor de 30, tamaño de la muestra debe ser menor de 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Dice aquí en el ejemplo, exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en minutos por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 minutos por hora, millas por hora, y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de Sigalert. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 minutos por hora. Como aquí no nos está dando la desviación estándar, vamos a utilizar otra en estadística básica. Te da una muestra. Datos resumidos. Están datos de la muestra 40, 68.4, una desviación estándar 5.7. Dice realizar prueba de hipótesis, media hipotética, que la velocidad de la media es mayor que la velocidad máxima permitida de 65. Para mantener que los átomos de una emisión media de gases de menor de 8. La velocidad máxima es mayor que la velocidad máxima permitida. 95. Aquí nos está diciendo que si es mayor, entonces media, mayor que media hipotética. Entonces aquí está 65, desviación estándar 107. Entonces le damos aceptar. Y
aquí nos está diciendo que nuestro valor P es de 0.000. Entonces nuestra hipótesis nula nos dice que es igual a 65 y nuestra hipótesis alterna que es mayor que 65. Ok, como nuestro nivel de significancia es de 0.05, es mayor que nuestro valor de P. Entonces, pues no podemos aceptar nuestra hipótesis nula. Tenemos nuestra evidencia suficiente porque nuestro valor de P es menor que 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y tenemos evidencia suficiente para no aceptar la hipótesis alterna. No, perdón. Sí, aceptamos la hipótesis alterna, que es mayor de 65. Dice. Ok, entonces pasamos al siguiente. Dice ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Vamos a hacer lo mismo. Estadísticas básicas. Como nos vemos la desviación estándar, tenemos la desviación estándar. Dice datos resumidos, tamaño de la muestra. 32, media de la muestra. La muestra tiene una media de 7.78. 7.78. Una desviación estándar. 1.08. 1.08. Realizar prueba de hipótesis que nos está pidiendo que dice utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen emisión media de gases de invernadero menor de 8.5. Estoy diciendo menor. Aquí le vamos a cambiar opciones. Nivel de significancia, nos obtiene 0.5, lo dejamos en 95 y aquí dice menor. Le damos a aceptar. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos. Ese valor de P es 0.000. Entonces dice que nuestra hipótesis nula nos dice que es igual a 8.5. Entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula y tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna, es de 8.5.
menor de 8.5, pues nuestro valor de P fue 0.00. Ok, pasamos al siguiente tema que dice prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Objetivo. Someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos. La muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Dice ejemplo, pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Nos vamos a estadística básica, una varianza, sí, desviación estándar, tamaño de la muestra, que es de 40, la desviación estándar 11.3, dice realizar prueba de hipótesis, dice desviación estándar hipotética, y el valor que se somete a prueba es 10 latidos por minuto, valor 10, sí, un nivel de significancia de 0.5 sería 95 en nuestro nivel de confianza. Dice es mayor que, entonces es con la derecha. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos nuestro número total de eventos, 40, una desviación estándar de 11.3, varianza 128, nuestro elemento inferior de 95, utilizando chi cuadrada 9.6, dice, entonces aquí nuestro valor de P nos dio 0.115. Si nuestra hipótesis nula nos dice que es igual a 10 y nuestra hipótesis alterna nos dice que es mayor de 10. Entonces, pues tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis alterna. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro ejercicio calificación de examen de estadística. Dice, los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de
0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Vamos a Minitab, vamos a estadística básica, la varianza, tamaño de la muestra, nos dice, no tengo que estándar, 27 calificaciones, así que es 27 un total, con una desviación estándar muestral de 14.1, 14.1. Perdón, es 9.3 porque él es de la general, pero aquí nos está dando de las 27, es 9.3, decía 9.3, utiliza un nivel de significancia, se realizaría una desviación estándar hipotética, dice, para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Varianza hipotética porque dice que tiene una variación. Ujú. Aquí dice, mm, va a ser 14.1. Nivel de confianza con un nivel de significancia de 0.1. Entonces es 99. Dice menor variación que los grupos anteriores. Es menos. Aquí va a ser varianza hipotética, varianza hipotética, aceptar y aceptar. Aquí dice que nuestro valor de P es igual a 1. Dice la hipótesis nula nos dice que es igual a 14.1. Nuestra hipótesis alterna nos dice que es menor a 14.1. Si tenemos nuestro valor de P que es igual a 1, entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula y tenemos evidencia suficiente para aceptar hipótesis alterna. Nos dice que el valor debe ser menor de 14.1. Y con estos concluimos los temas de la unidad 4. Esto es todo de mi parte y muchas gracias por su tiempo.